pero es que no me ha llegado la grabación. Entonces ahí tengo problemitas con mi Drive, pero espero que ya se solucione pronto, entonces para poder compartírselas. Y bueno, entonces no sé si alguien tendrá alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo o algún comentario, alguna duda en general. El día de hoy vamos a ver funciones, los tipos de funciones, cómo declarar funciones y para qué nos pueden servir. Bueno, entonces, para las personas que estuvieron conmigo en la clase anterior, eh, vamos a hacer una pequeña recapitulación para las personas que no estuvieron conmigo. Entonces, en la clase anterior vimos un método de ordenamiento de arreglos o de listas, ¿verdad? Aunque prácticamente el método pues no es el punto focal de la clase, porque esto prácticamente lo saqué de un pseudocódigo que ya estaba hecho, solamente lo pasé a código. Y prácticamente así es con este tipo de algoritmos, ¿verdad? Solamente pasarlos a código, ¿verdad? Entonces lo interesante acá era ver que aquí empezábamos a aplicar el tema de funciones. Vimos cómo se declaraban las funciones, así su sintaxis básica, y también vimos unos ejemplos, ¿verdad? De funciones con parámetros, y acá ya vimos cómo y la utilidad de las funciones, ¿verdad? Cómo nos permiten a nosotros estructurar el código de mejor manera. ¿Ok? Esto en el sentido de que, bueno, si nosotros vemos que hay una serie de instrucciones que son repetitivas, es decir, que las repetimos varias veces, eh, y que pues prácticamente nosotros podemos compilar o agrupar todas esas instrucciones en una sola función, pues podemos hacerlo. En este caso, pues teníamos este ejemplo, ¿verdad? En el que veíamos cómo aplicar esto, ¿verdad? El algoritmo que les menciono para ordenar las listas, lo metíamos en una función y este podía ser invocado n veces y pasarle n cantidad de listas, ¿verdad? Y las iba a ordenar sin importar qué tipo de lista fuera. Luego también teníamos que acá que los intercambios eran exactamente iguales independientemente del operador que se utilizara, es decir, si lo queríamos ordenar de forma ascendente o descendente, los intercambios siempre eran iguales. Por lo tanto, pues podíamos agruparlo en una función para evitar escribir estas tres líneas de código en ambos if, ¿verdad? Esa era una de las ventajas que teníamos. Pero ahora vamos a profundizar un poco más acerca de estas funciones. Ok, entonces vamos a crear una carpeta acá que se llama funciones. Que vamos a crear afuera aquí en código funciones. Ok, acá vamos a crear la clase número 1 de funciones. Tipos. Ok, entonces para aclarar, acá vamos a tener tres tipos de funciones. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Hay tres tipos de funciones. ¿Ok? Están las que son llamadas procedimientos, las que son llamadas funciones como tal, y las que son llamadas métodos. ¿Ok? Hay que aprender a diferenciar estos tres tipos de funciones. ¿Ok? Porque realmente todas se declaran de la misma forma, es decir, todas tienen la misma sintaxis, pero pues reciben un nombre diferente porque realizan diferentes acciones. Entonces vamos a ver la primera, que son los procedimientos. ¿Ok? Los procedimientos, en pocas palabras, es una función que no retorna ningún valor. Es decir, su tipo de retorno es nulo. ¿Ok? Entonces, un procedimiento es una función, ¿verdad?, que no retorna ningún valor. Es decir, que dentro de sus instrucciones no hay una instrucción return. Es
o que si la hay, lo que hace es que retorna un none, es decir, un nulo. ¿Esto qué hace? Prácticamente lo que hace es que esa función sea simplemente un procedimiento. ¿Y por qué un procedimiento? Porque solamente ejecuta instrucciones sin devolver ningún valor. O sea, cuando nosotros llamamos o invocamos a este procedimiento, no vamos a retornar u obtener algún valor de él. Solamente vamos a ejecutar instrucciones. Por lo tanto, eso es un procedimiento. A eso se le llama un procedimiento. Ok, entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Ejemplo de procedimiento. Ok, entonces voy a copiarme la sintaxis que habíamos declarado acá anteriormente. Es esta de acá. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí arriba. Sintaxis de funciones. Vale. Ok, perfecto. Entonces, como podemos ver, acá tenemos que utilizar la palabra reservada de. Debemos colocar un nombre a la función, después paréntesis, después una lista de parámetros, en donde está encerrada entre corchetes. Y acá abajo hay una nota que dice que los corchetes denotan opcionalidad, es decir, que no estamos obligados a pasarle la lista de parámetros. La lista de parámetros es opcional, puede tener o no tener parámetros. Después vienen los dos puntos y después viene nuestra indentación y nuestro bloque de código o de instrucciones. Entonces, siguiendo la sintaxis, pues vamos a crear una función. Vamos a poner una def y vamos a hacer una función que no reciba parámetros. En este caso vamos a hacer una def suma. Okay, acá lo único que voy a hacer es que voy a imprimir un 1 más 2. ¿Ok? Entonces, recapitulemos un poco la sintaxis antes de continuar. Tenemos la palabra reservada def, ¿verdad? Acá coincide. Después tenemos un nombre de la función, que en este caso es suma. En este caso, el nombre de la función pues sigue las mismas reglas que los nombres de los identificadores o de los nombres de las variables. Es decir, tiene que empezar con letra, guión bajo, no puede empezar con números y después de eso puede tener letras, números o guiones bajos, ¿verdad? Okay, entonces, en este caso, el nombre de suma es un nombre válido para la función. Luego tenemos los paréntesis que abren. En este caso, la lista de parámetros no existe, no hay parámetros. El paréntesis que cierra y los dos puntos. Acá está esta parte. Y luego tenemos nuestra respectiva indentación para indicarle a Python que ese print está dentro de la función sum. Ok, y lo que hace este print es que nos va a mostrar en consola el resultado de sumar 1 más 2. Y nada más. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, print, acá nos dice que es una función que se llama print. Permítanme. Que se llama print, que recibe varios parámetros y que al final dice que retorna un tipo none. Entonces nosotros podemos decir que print es un procedimiento, ¿verdad? Porque al final de cuentas solo realiza ciertas instrucciones, pero no nos devuelve algún valor. ¿Ok? Por lo tanto, esta función de acá no está retornando ningún valor. Quiere decir que esto es un procedimiento. Entonces acá lo vamos a tachar de procedimiento. Este es un procedimiento, entonces nosotros lo podemos invocar. ¿Cómo podemos invocar a un procedimiento? Pues solo tenemos que colocar el nombre de nuestro procedimiento y poner las dos llaves, los dos paréntesis, tanto de apertura como de cierre. Si en dado caso la función recibiera parámetros, pues acá nosotros le deberíamos de enviar esos parámetros, pero en este caso los parámetros no existen, por lo tanto lo enviamos sin parámetros, lo llamamos sin parámetros. Entonces acá, cuando encuentre esta llamada, lo que va a hacer es ejecutar la lista de instrucciones que están dentro de la función. Entonces vamos a ejecutarlo. Y efectivamente acá nos imprime un 3, ¿verdad? Que es este resultado acá. Y ahí estamos con esa parte. Vamos a hacer un ejemplo de procedimiento con parámetros que va a ser igual a una suma que reciba dos parámetros, un 1 y un 2. Dos puntos y acá vamos a poner que me imprima el número 1 más el número 2.
Y acá vamos a ver algo curioso, suma. Cuando vamos a llamar suma, vemos que ahora suma es una función que recibe dos parámetros, un número 1 y un número 2, y retorna un valor noni. Y la suma de aquí arriba es una suma que no recibe parámetros y que devuelve un valor noni. Por lo tanto, ambos son procedimientos. Sí, procedimiento singular. Ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Acá me lanza un error. Y es porque no le pasé los parámetros. Aquí vamos a pasarle un 1 y un 2. Bueno, un 3, un 4, para que sea diferente. Entonces, esto nos debería imprimir 3 y esto nos debería imprimir 5. Vamos, y efectivamente acá tenemos 3 y 5. 3 y 5. Este 3 viene de la función suma sin parámetros y este 5 viene de la función suma con parámetros. ¿Cuál es la ventaja de los parámetros con respecto a la de sin parámetros? Es que con la de sin parámetros nosotros tenemos un valor quemado. Es decir, que nosotros estamos diciendo directamente que quiero que sume 1 y 2. No hay de más. O sea, no importa cuántas veces nosotros llamemos a la función, siempre va a ejecutar el mismo resultado. Pero con la función suma con parámetros, tenemos la ventaja de que nosotros podemos enviarle el parámetro que queramos al momento de llamarlo. Entonces yo podría hacer una segunda llamada a suma y acá podría tener yo suma 2 y suma 6, ¿verdad? Para que esto me imprima un 8. Efectivamente, 3 del primer suma, 5 del segundo con parámetros y 8 del tercero con parámetros. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento en cuanto a lo que son los procedimientos y cómo se definen la sintaxis? No, señor, entendido. Ok, perfecto. Bueno, acá, antes de continuar con lo siguiente, quiero que vean una cosa curiosa. ¿Por qué acá, si esta función se llama suma y esta también, no hay ningún conflicto? Es decir, yo estoy utilizando el mismo nombre para definir dos funciones diferentes. Pues, ¿qué fue lo que pasó cuando yo aquí abajo solamente utilicé suma sin parámetros? Cuando yo lo ejecuto, esto me lanza un error y me dice que esperaba o se nos olvidó dos posibles argumentos, el número 1 y el número 2 en el archivo, en la suma. O sea, no hay ninguna función o procedimiento que no reciba parámetros y que se llame suma. Entonces, prácticamente acá lo que está haciendo Python es que crea esta función, ¿verdad? O este procedimiento, mejor dicho. Y antes de que se cree el segundo, solo va a existir solamente este. Entonces acá yo puedo mandar a llamar cuantas veces sumas quiera sin parámetros, que aquí no me va a dar ningún tipo de error. Okay. Si yo le corro, pues acá me tira 333, que son las 3 que yo mandé a llamar, ¿verdad? Y las 32 que son las sin parámetros. Pero una vez que llega a la línea 30, crea una nueva función o un nuevo procedimiento con parámetros que se llama exactamente igual. Es decir, que lo que hace aquí es que sustituye esta función por esta nueva de acá, o este procedimiento nuevo, ¿verdad? Y ahora, todo lo que esté debajo de este procedimiento va a tener que recibir parámetros, porque esta como tal ya no va a existir. ¿Eso qué nos indica? Que en Python no existe la sobrecarga de métodos o de funciones o de procedimientos, que es un tema que nos permite a nosotros indicar o bueno, tener funciones con el mismo nombre, pero que reciban diferentes parámetros. Eso es una sobrecarga. Que a diferencia de lo que está pasando acá, nosotros aquí podríamos utilizar cualquiera de las dos definiciones de suma. Si yo no le paso parámetros, bueno, voy a usar la que no tiene parámetros. Si yo le paso parámetros, bueno, voy a usar la que tiene dos parámetros. Entonces, ahí hay una sobrecarga de métodos o sobrecarga de procedimientos en este caso. Pero, como pueden ver, acá en Python son, como tal no existe, ¿verdad? O no es aplicable en este caso. Porque prácticamente lo que estamos haciendo es sustituir una función por otra al momento de que vaya ejecutando instrucción por instrucción, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta el momento de lo que acabo de decirles? ¿O todo está claro? Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces Sí, pasemos profe, todo. al siguiente tema.
Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver funciones. Ok, pues las funciones que son, pues prácticamente esto es la definición más fácil. Es una función, valga la redundancia, que retorna un valor, ¿verdad? Es decir, que su tipo de retorno es diferente a nulo. ¿Ok? ¿Qué podemos ver acá de diferencia así a simple vista con los procedimientos? Pues leamos qué decía el procedimiento. Dice que es una función que no retorna ningún valor. Es decir, que su tipo de retorno es nulo. Y la función dice que es una función que retorna un valor. Es decir, que su tipo de retorno es diferente a nulo. Es decir, que es prácticamente lo contrario al procedimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, lo que hace de diferente una función con respecto de un procedimiento es que ésta retorna un tipo de dato o retorna una expresión, se podría decir. Entonces, la función va a tener asociada un tipo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se recuerdan cuando nosotros utilizábamos variables? Y nosotros veníamos y asignábamos un valor a una variable. Por ejemplo, que teníamos la variable número 1 y le asignábamos un valor de 10. Si yo utilizaba la función type sobre esa variable, me devolvía que era de tipo entero. ¿Ok? Entonces, esa variable tenía un tipo asociado dependiendo de la expresión que nosotros le hayamos asignado. Entonces, las funciones en este caso funcionan de la misma forma. Nosotros le decimos, bueno, yo voy a retornar una expresión de tipo tal, entonces la función va a ser de tipo tal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le retorno un tipo string, la función va a ser de tipo string, va a tener un tipo asociado al string. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para que me entiendan de mejor manera. Ejemplo de función. Entonces, acá hay dos formas de declarar funciones y me voy a copiar esta parte de acá. Podemos hacerlo con esta forma, ¿verdad? Que es la que ya conocemos. También podemos hacerlo de esta forma de acá, que es prácticamente lo mismo, solo que acá, antes de los dos puntos, si no estoy mal, iría una flecha y el tipo de dato. Tipo dato. Okay. Lo voy a dejar sin espacio para que me quepa. A lo mejor cierro esto. Así le dejo el espacio correspondiente. Esto es prácticamente pues la diferencia. Entonces acá hacemos la aclaración de que la flechita y el tipo de dato es opcional. Opcional. ¿Okay? Entonces, veámosla de las dos formas. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a declarar una función de que se va a llamar operación suma. ¿Okay? Esto para no evitarnos problemas con los métodos de arriba. Entonces acá vamos a poner un número 1 y un número 2, ¿verdad? Dos puntos y acá le digo que return num1 más num2. ¿Ok? Entonces, ¿qué de diferente tiene esta operación suma con respecto a esta función suma de acá? Pues prácticamente que esta solo imprime el valor y no devuelve nada, ¿verdad? O sea, devuelve un none. ¿Ok? Como lo especifica acá, devuelve un none. Pero esta, por ejemplo, utiliza la palabra return, que es una sentencia de transferencia que ya vimos, que prácticamente lo que hacía era devolver, o bueno, retornar de la función en la que estoy al código en donde fue, o a la parte de código en donde fue llamada. Y que podemos hacer aparte del return, pues retornar algo, ¿verdad? Podemos retornar en este caso el resultado de sumar número 1 más número 2. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros recuperemos esa función, nos va a devolver un valor. Entonces, ahí estamos diciéndole, mira, esta función tiene un valor asociado y tiene un tipo de dato asociado que está intrínsecamente ligado al valor. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros nos posicionamos acá, acá me dice que es una función que recibe dos parámetros y que es de tipo any. ¿A qué se refiere con any? Que es de tipo cualquiera, ¿verdad?
como en Python no hay un tipo de dato, o sea, no hay un tipado fuerte, entonces acá, por ejemplo, no puede asumir que el número 1 es de tipo entero o que el número 2 es de tipo string y que lo que se va a devolver acá va a ser un entero o un string o un booleano. Profe, No se puede, ¿verdad? Ajá, una preguntita. sí, El, sí, sí. el retorno es como que imprima No, 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 para nada. o El que retorno no retorne imprime. la operación que está haciendo. Exacto, que retorne el valor. Es decir, Ah, acá lo ok. que va a hacer es que primero va a operar esta expresión, ¿verdad? Va a obtener un valor y ese valor es el que va a retornar. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si vengo yo y hago lo siguiente? Mando a llamar operación. Suma y le paso, ¿qué te digo yo? Un 3 y un 4. ¿Ok? El resultado de la suma tendría que ser 7, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo ejecuto? Viene y me imprime pues un 3 un 3 un 3 un 5 y un 8 que son estos de acá, ¿verdad? Estos 3 de acá, el 5 de este y el 8 de acá. Pero si te das cuenta, acá, porque aunque yo la haya mandado a llamar, no me imprimió nada. ¿Por qué pasa esto? Porque yo acá en ningún momento le digo que dentro de la función imprima el valor de sumar el número 1 con el número 2. Yo solo le indico que me retorne ese valor. Es decir, que la función prácticamente me está devolviendo un valor. ¿Ok? Entonces yo puedo almacenar ese valor en una variable. ¿Ok? Entonces yo podría poner acá resultado igual a operación suma. ¿Ok? Y después ya imprimir ese resultado. Ahí. Resultado. Okay, entonces ahora ejecutemos, perdón, y ahora sí. Si te das cuenta, ya me apareció el 7, ¿verdad? Que es el resultado de operar estos dos números, ¿verdad? De sumarlos. Entonces, si te das cuenta, la operación, la función me devolvió un valor que almacené en resultado. Y posteriormente yo ya puedo manejar ese valor. Por ejemplo, lo puedo mandar a imprimir, puedo operar esta variable de resultado con otros números, puedo hacer comparaciones de que si el resultado es mayor a 10, pues que haga ciertas cosas, etcétera. ¿Ok? Entonces acá pues, yo le estoy diciendo, bueno, mira, yo te voy a devolver un valor. ¿Ok? En este caso puedo devolverle el 7. Bueno, el resultado de la suma, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer también es mandarlo directamente en el print. Yo puedo poner print acá y mandar a llamar a la operación suma. Y acá le voy a pasar, pues, ¿qué te digo yo? Un 10 y un 2 para que me devuelva 12. Entonces acá lo que va a hacer el print es que va a imprimir el valor que me devuelve operación suma, que en este caso tendría que ser 12. Lo ejecutamos y efectivamente acá tenemos el valor de 12, ¿verdad? Tenemos el de 7, que es de la primera llamada que guardamos el resultado y posteriormente lo imprimimos. Y el 12, que directamente imprimimos el valor de la función, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos funciones, es porque queremos retornar un tipo de dato para posteriormente utilizarlo. Entonces, normalmente se utiliza guardándolo en una variable para poder utilizarlo después, sin tener que volver a invocar la función nuevamente. Y en otros casos, pues simplemente utilizamos funciones para hacer una validación booleana, también se podría hacer. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver más adelante. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que son las funciones y todo esto del tipo de retorno, que te retorna un valor, que lo puedo asignar a una variable, que después la puedo usar, que lo puedo usar directamente. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Ajá, Profe, decime. a mí no me queda claro el retorno, qué función realiza ahí. Pensé que era como que era una impresión como que funcionaba con los, digamos, como lo básico. Ok, va, mira. Bueno, partamos de realmente, ¿qué tipo de instrucción es el return? Cuando yo les expliqué, o bueno, les hablé del return, hablé de sentencias de transferencia. Y les expliqué que esas sentencias de transferencia lo que hacían era que transferían el flujo del código a lo largo del programa. Entonces, ¿qué es eso de transferir el flujo del código? Como lo vimos con el continuo y con el break, que los utilizábamos en los ciclos while, por ejemplo, el break lo que hacía era que cuando estábamos dentro del ciclo y encontraba el break,
pues detenía el ciclo y se salía, ¿verdad? Sin importar lo que estuviera ejecutándose, ¿verdad? Aunque la condición siguiera siendo verdadera, si encontraba un break, adiós, ¿verdad? Nos salíamos del ciclo y continuábamos abajo. Ahí, ¿qué hicimos? Transferimos el flujo del código que estaba dentro del while a lo que estaba afuera del while. Es decir, cambiamos el flujo. Nosotros obligamos al programa a cambiar el flujo. ¿Qué pasa con el continuo? El continuo es algo peculiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un ciclo. Si encuentra la palabra continuo, va a ignorar todo lo que está por debajo de continuo, más sin embargo no se va a salir del while. Lo que va a hacer es que va a cambiar la iteración, ¿verdad? Va a volver a hacer una nueva iteración, va a volver a empezar, bueno, no va a volver a empezar la iteración, sino que va a volver a validar si la condición es verdadera y ejecutar nuevamente el while, pero sin ejecutar todo lo que estaba debajo de ese continuo. Entonces, si te das cuenta, esas dos instrucciones transfieren el flujo del código. ¿Por qué? Porque ya no se ejecuta de manera secuencial, ¿verdad? Nosotros ya le decimos, bueno, si encontrás esta instrucción, o te salís del while, o no ejecutes esto y regresar, ¿verdad? Regresar hasta el principio y volver a ejecutarlo todo, etcétera, etcétera. Entonces, el return es algo similar, ¿verdad? El return es una sentencia de transferencia, por lo tanto, va a transferir el flujo del código. ¿Qué pasa cuando nosotros llamamos a una función? Y ahorita lo vamos a explicar un poco más claro para que me lo entiendan, pero ahorita lo vamos a hacer con palabras. Cuando nosotros mandamos a llamar a una función, viene el flujo de nuestro programa y se va a ir a la definición de la función como tal. Es decir, nosotros estamos en la línea 58, ¿verdad? Estamos en esta línea. Bueno, encuentra una función. Bueno, yo lo que voy a hacer, el programa lo que va a hacer es que va a ir a donde está definida la función. ¿Y en qué línea está definida la función? En la línea 54. Perfecto. Entra acá a la línea 54 y acá yo ya obtuve los valores de los parámetros, que son el 3 y el 4. ¿Verdad? Entonces ahora, número 1 vale 3 y número 2 vale 4. Posteriormente, resulta que en la línea 55, que ya es en donde yo estoy ejecutando mis instrucciones de la función, encuentro una palabra return. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? El return, como bien dice su nombre, va a retornar al punto o a la línea, por si lo quieren ver de esa forma, en donde fue invocado. Es decir, cuando encontremos el return, esto se va a salir y va a regresar a la línea 58. ¿Ok? Va a regresar a donde fue invocado, es decir, a la línea 58. Pero, aparte de regresar, nos va a devolver una expresión o un valor o un dato, por si lo quieren ver así. ¿Qué dato nos va a devolver en este caso? Pues la suma de número 1, que sería el parámetro número 1, y el parámetro número 2, independientemente del valor que tengan. Si número 1 y número 2 son números, pues se van a sumar y nos va a devolver un número entero, por ejemplo. Entonces acá, aparte de regresar a la línea 58, que fue donde se llamó, nos va a devolver un valor. Y ese valor nosotros lo vamos a guardar en esta variable. ¿Ok? Entonces, vean cómo funciona prácticamente, o cómo es que lo hace ya ejecutándolo paso por paso. Vamos a ejecutarlo de esta forma. Y si te das cuenta, acá se detiene el programa, ¿verdad? Entonces, acá estoy yo en la línea 58. ¿Ok? Entonces, acá, como va a encontrar una función o una llamada a función, va a ir a donde está definida, ¿verdad? Nos tira a la línea 55. Y acá, como encuentra un return, primero va a evaluar esta expresión. Entonces acá, por ejemplo, el número 1 vale 3, número 2 vale 4. 3 más 4 es 7. Entonces va a ser un return 7. ¿Ok? Y como encuentra el return, lo que va a hacer es que nos va a regresar a la operación, a la línea en donde fue llamado. Entonces yo le doy acá otra vez. Y si te das cuenta, me regresa a la línea 58. Pero ahora el resultado, si yo avanzo, pues ahora el resultado tiene el valor de 7, ¿verdad? Que fue el valor que nos devolvió la función. ¿Okay? Posteriormente la imprimo y ahora vuelve a pasar lo mismo. Estamos en la línea 60. Encuentra la función operación suma. Bueno, yo ingreso y se vuelve a ir a donde está definida la operación. Es decir, hace un salto. Realiza la operación, en este caso el número 1 vale 10 y el número 2 vale 2. Entonces va a ser 10 más 2 es 12. Entonces acá al final de cuentas va a ser un return 12. Y acá el return nos va a regresar a la línea de código en donde fue llamada esta función, que sería la línea 60, pero ya con el valor de 12.
Entonces nosotros le damos acá y pues finaliza el programa. Y acá podemos observar que nos imprimió tanto el 7 como el 2. En este caso, ¿por qué ya no me marcó aquí el regreso? Porque pues prácticamente como ya era la última instrucción, pues ya no fue necesario mostrarlo, ¿verdad? Al menos para Python. No sé si con eso queda un poco más claro cómo funciona el return, qué es lo que hace, para qué es eso del num1 más num2, por qué, etcétera, etcétera. No sé si queda más claro esa parte. Sí, profe, muchas gracias. Ok. No sé si Alejandro también queda clase. Queda clara, ¿verdad? Eh, bueno, perfecto. Entonces, eso es prácticamente la diferencia entre una función y un procedimiento. Y ahora ustedes me dirán, pero, profe, ¿qué pasa acá con los procedimientos? Porque, o sea, los procedimientos no tienen un return, entonces, ¿cómo hacen para regresar a donde fueron invocados? Pues podría ser una pregunta muy válida y está bien hecha. Lo que pasa es que cuando nosotros no marcamos o no indicamos de forma explícita el return, Python lo agrega de forma implícita. Es decir, que acá esto es equivalente a si yo pusiera aquí un return none. Es lo mismo, ¿ok? Pero en este caso, pues, ¿para qué poner un return none si ya Python me lo pone? Pues lo omitimos y funciona de la misma forma. ¿Ok? Entonces, por eso es que los procedimientos funcionan similar a las funciones en el sentido de que cuando terminan su lista de instrucciones o sus bloques de código, regresan a donde fueron invocadas para continuar con el flujo normal. Entonces, si lo quieren ver, también podríamos decir que las funciones y procedimientos son una sentencia de transferencia, porque nosotros cambiamos el flujo del programa para pasar a otra parte y cuando terminamos regresamos. ¿Ok? Esa podría ser una forma de verlo si lo quieren tomar así. Ok, entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? No, señor, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra forma de declarar estas funciones, ¿verdad? Que era con este del tipo de dato. Ya indicándole a Python qué tipo de dato específicamente quiero retornar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner def operación. En este caso lo voy a poner operación resta para cambiar un poco. Resta. Voy a recibir un número 1, un número 2. Y le voy a indicar que quiero que sea de tipo entero. Y dos puntos. Y acá pongo el return 1 y menos num 2. Ok. Si se dan cuenta, la declaración es exactamente igual. Lo único que cambia es que acá le agrego esta flechita y para indicarle a Python que esta función como tal quiero que me devuelva un tipo entero, ¿verdad? O sea, no quiero que me devuelva cualquier tipo, ¿verdad? Es como para tener un mejor control de qué tipo de datos me va a devolver una función. Entonces, si se dan cuenta acá, si yo me pongo encima de la operación resta, me dice que es una función que recibe dos parámetros, num1, num2, y que me retorna un tipo de dato entero. Acá, por ejemplo, me dice que me retorna un tipo de dato any, en el de arriba, que era cualquiera, ¿verdad? Entonces, si yo uso acá mi operación resta, voy a imprimir una vez, operación resta, y le paso como parámetros un 3 y un 2, y uno no, mejor. Entonces, acá esto 3 menos 1 es 2. Entonces, acá me tendría que devolver el valor de 2. Lo corremos y efectivamente el último print es un 2, ¿verdad? Ok. Pero, ¿qué pasa ahora si vengo yo y hago un print y le hago acá operación resta? Y acá en vez de mandarle números le mando floats para que lo vean mejor, 3.9 y 2.5. 5. Ok, vamos a ver qué me pasa acá. En este caso, pues igualmente me lo devolvió, ¿verdad? Me lo devolvió como 1.4. Ok, ahora veamos qué pasa si pongo operación resta y en vez de números floats le paso strings. Pongo un hola y otro y un adiós. Lo ejecutamos y acá sí me genera un error, ¿verdad?
En este caso me genera un error por el tipo de operador que estoy usando. Vamos a ver si lo cambiamos. Ahorita lo vamos a cambiar simplemente por cambiarlo. Ok. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y si se dan cuenta, pues acá me dice que es un hola y adiós. O sea, me lo concatenó. Entonces prácticamente podemos ver que acá la función, la operación resta, pues no está devolviendo el tipo de dato como tal, ¿verdad? Que sería un entero, sino que está haciendo lo que se le da la gana. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que normalmente por decirlo así de alguna forma, el declarar esto es meramente documental. ¿Ok? ¿Por qué meramente documental? Porque nosotros, acá, al tenerlo así, cuando alguien quiere usar esta función, pues puede ver que acá nosotros esperaríamos que devolviera un tipo entero. Entonces se viene y ya dice, ah, bueno, yo debo pasar eh, valores enteros para que la función me devuelva un entero. Pero no da ningún problema si nosotros estamos utilizando otro tipo de dato. Es decir, en ningún momento lo trata de convertir a entero. ¿Okay? Entonces prácticamente pues esto es puramente documental, puramente para como que tener una pequeña idea de qué esperaríamos nosotros que se hiciera, pero realmente no es como que haga algo, ¿verdad? Si realmente quisiéramos hacer algo acá, para que nos marque un error, tendríamos que explícitamente nosotros convertir el resultado a un entero. Y aquí sí que sí, esta última me va a dar un error. Entonces, si lo corremos, efectivamente acá me da un error, ¿verdad? Porque dice que no puede convertir un hola adiós, que son cadenas de caracteres, a un entero de base 10, ¿verdad? O sea, no puede convertir letras a números. Entonces, acá sí me lanza un error, pero porque yo le estoy diciendo explícitamente que quiero que el resultado me lo devuelva como un entero. Ahí sí estamos explícitamente. Esto de acá no lo hace implícitamente, no lo intenta, solo es meramente documental, así como para decirte, mira, esta función debería devolver un entero, pero igual le puedes pasar lo que quiera y te va a devolver lo que ya quiera, te va a devolver un nanny. Entonces, es solamente para eso, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a esta parte? No, señor. Ok, perfecto. Esta parte realmente no estaba muy complicada, solo para que vean que si se encuentran funciones que dicen que devuelven un tipo de dato específico, pues algunas veces es cierto, otras veces no. Puede ser que algunas funciones que ya estén hechas en Python ya tengan implementada una forma de convertir explícitamente el return a un tipo de dato específico, pero si no, pues, pues van a ver que pueden retornar cualquier cosa. Que acá lo ideal es que si nosotros usamos esto, pues realmente validemos que lo que se retorna es un entero. Pero normalmente pues no lo hacemos así, ¿verdad? Salvo que queramos llevar un control muy específico de lo que debería devolver la función. Ok. Bueno, y por último, ¿qué son los métodos? Estos no los vamos a escribir porque los vamos a ver más adelante. Pero los métodos son prácticamente procedimientos o funciones, pero que pertenecen a una clase. Es decir, son métodos de una clase, ¿no? Ya sea para acceder a atributos, para hacer operaciones con los atributos de una clase, etcétera, etcétera. Que eso ya es un tema de programación orientada a objetos, que de momento no hemos tocado, no hemos abarcado, pero prácticamente eso es un método. O sea, no difiere mucho, ¿verdad? O es un procedimiento o es una función, pero está asociada a una clase. ¿Ok? No la podemos usar fuera de una clase. Fuera de una clase sería o un procedimiento o una función, independientemente. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta es la diferencia, o bueno, esos son los diferentes tipos de funciones, por decirlo de alguna forma. Tenemos los procedimientos, que ya dijimos que no devuelven un tipo de dato, es decir, devuelven un valor nulo o none, como se conoce en Python. Y las funciones, pues sí que devuelven un valor. Se utiliza explícitamente la instrucción de return. Y este valor, pues que retornamos, lo podemos utilizar almacenándolo en variables o mandándolo directamente a otras funciones o otras, a otras estructuras, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Nos podría poner algunos ejercicios de eso?
Mm, Va, está bien, yo les voy a poner algunos ejercicios de funciones. Prácticamente lo que deberíamos hacer para practicar esto es, por ejemplo, si ustedes tienen programas que no tienen funciones, pues tratar de convertirlas, tratar de pasarlas a funciones. Este sería un buen reto. Pero si no tienen, pues igual yo les voy a compartir ejercicios acerca de esto. Yo se les voy a estar compartiendo ahorita en esta semana si todo sale bien, junto con algunos ejercicios para el if y el for, que son los que nos hacen falta de las tareas, ¿verdad? Y pues prácticamente así es como lo vamos a estar resolviendo. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para finalizar con esta clase, antes de irnos, vamos a ver los parámetros. Parámetros. ¿Cómo declarar parámetros en funciones? Ok, entonces acá vamos a tener una lista de parámetros. Lista de parámetros. Ok. La lista de parámetros son aquellas variables o nombres de variables que están asociadas a una función y que son las que escribimos dentro de los paréntesis. Entonces, como ya vimos, podemos poner nombres de variables separados por comas para definir los parámetros. Entonces, por ejemplo, tenemos la función suma y tenemos el número 1 y el número 2. ¿Ok? Y acá pues lo que vamos a hacer es imprimir nada más el número 1 y más el número 2. Y nada más. ¿Ok? Y esto va a funcionar de manera correcta. ¿Ok? Otra forma de enviar parámetros es utilizando valores por defecto. ¿Ok? Entonces acá podemos utilizar valores por defecto. ¿Qué es eso de valores por defecto? Pues un valor por defecto es un valor que va a estar predeterminado si en dado caso no le asignamos un valor nuevo. Es decir, por ejemplo, si ustedes, vamos a ver algo que se me ocurre ahorita. Por ejemplo, cuando ustedes instalan una aplicación, por ejemplo, les puede decir que tienen que configurar en qué ruta quieren guardar los archivos que genere la aplicación. Por ejemplo, si ustedes no le cambian la ruta, ella va a usar un valor por defecto, que es ese que ya tiene preestablecido. Entonces, ahí estamos utilizando un parámetro, por decirlo de alguna forma, que ya tiene un valor definido o por defecto, ¿verdad? Sin necesidad de que nosotros le especifiquemos un valor, el programa va a venir y solito le va a asignar un valor predeterminado para que nosotros podamos seguir utilizando sin ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues prácticamente la forma de definir valores por defecto a un parámetro es poniendo el nombre del parámetro, nombre parámetro, el signo igual y el valor defecto. ¿Ok? Y esto lo podemos hacer con todas las que queramos, con n cantidad de variables. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva función que se va a llamar def suma defecto. ¿Ok? Entonces, yo acá voy a venir y voy a tener que mis dos parámetros van a tener valores por defecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues yo voy a poner que el número 1 va a ser igual a 10, num2 va a ser igual a 20. Los puntos y hago un return de num1 más num2. Y vean lo siguiente, si yo vengo y aquí imprimo y llamo a la suma de efecto, perdón, yo acá le mando un 2 y un 10, acá esto me va a devolver un 12, esto me tendría que devolver un 12, pero si yo vengo y llamo a suma de efecto y no le paso parámetros, esto de acá que me debería devolver, un 30. Pues vamos a ejecutarlo.
Y aquí está, efectivamente, si se dan cuenta, la primera me devolvió un 12 y la segunda me devolvió un 30. Pero yo a la segunda no le pasé ningún parámetro y no me lanza ningún error. ¿Por qué pasa esto? Porque como la función ya tiene valores por defecto, es decir, si yo no los envío, pues automáticamente va a venir Python y va a utilizar esos valores que yo definí por defecto y los va a utilizar, como que si yo se les hubiera pasado. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de los valores por defecto? Sí, señor. Ok, bueno. Ok, una pequeña aclaración con los valores por defecto que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo acá lo que quisiera es que solamente el número 1 fuera el que tuviera el valor por defecto y yo tuviera que estar obligado o el usuario tuviera que estar obligado a mandar un número 2, por ejemplo, que esto de acá no fuera válido, ¿verdad? Se dan cuenta cuando el valor por defecto solo lo tiene el primer parámetro, acá me lanza una excepción. Dice que no se puede tomar el siguiente valor por defecto, ¿verdad? O no se ha enviado el argumento por defecto al siguiente valor. ¿Y esto por qué pasa? Porque acá Python va a bloquear en el sentido de que, bueno, puede venir nulo. Entonces, cuando yo llame a la función y le mande solamente un valor, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el número 1 o el número 2? O sea, ¿qué parámetro voy a tomar? ¿Verdad? No sabe, no lo podría hacer. Entonces, en ese caso, pues lo que tendríamos que hacer es dejar al número 1 obligadamente y el número 2 sí que podría tener un valor por defecto. Acá no me tira ningún error. ¿Por qué? Porque aquí Python no va a bloquear de ninguna forma. Si yo solo le mando un parámetro, pues va a ser el primero. Y si yo ya le mando el otro, pues obviamente acá va a tomar el valor por defecto. Entonces acá, este resultado ya me tendría que dar 13. Porque yo le estoy pasando un 3, que sería el número 1. Pero el número 2, como no lo estoy enviando, no le estoy diciendo explícitamente que quiero utilizar un número en especial, pues lo va a utilizar el 10, que es el que yo definí. Entonces, cuando lo ejecutemos, acá vemos que me imprime el 12 efectivamente, que es esta, y el 13, que es el resultado de sumar el 3 que yo pasé, más el 10 que tiene por defecto el número 2. ¿Ok? Vamos a ver, otra forma de llamarlo, vamos a ver si es así, suma defecto. Vamos a poner 1, por ejemplo, y acá indicarle directamente el valor, suma, número 2, y mandarle directamente el valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto lo que me permite a mí es cambiar el orden de los parámetros. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el primero, en la línea 12, por ejemplo, acá en esta línea, yo cuando envío los parámetros, el 2 y el 10, estos están correlativamente correspondidos con el nombre del parámetro. Es decir, acá el 2, como está de primero, va a ser el número 1. Y como el 10 está de segundo, va a ser el número 2. ¿Ok? En ningún momento el 10 va a ser el número 1 y el 2 el número 2. No, siempre va a ser el primer parámetro y el primer valor que yo le envíe. Pero si en dado caso, por cuestiones de la vida o por cuestiones de que se me hizo más fácil hacerlo así, yo quisiera cambiar de orden los parámetros porque se me hace más fácil así, pues yo puedo venir y utilizar lo siguiente, decirle que el número 2 quiero que sea igual a 10 y que el número 1 sea igual a 20. ¿Okay? Y acá yo lo estoy pasando en un orden distinto, pero como yo le estoy indicando exactamente a qué parámetro quiero enviarle el valor, pues Python lo que va a hacer es que va a decir, bueno, entonces el número 1 es 20 y el número 2 es 10. ¿Ok? Y para que lo vean un poco más claro, pues veamos lo de la siguiente forma. Voy a poner aquí un if en el que voy a preguntar si el número 1 es igual a 20, por ejemplo. Entonces voy a hacer un print hola. Y si no, pues voy a retornar la suma. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Verdad? En este de acá, si yo le paso un 20 aquí, no, aquí se lo vamos a dejar. Si yo le paso un 20 acá,
pues esto nunca va a entrar al hola, ¿verdad? Nunca va a imprimir hola, sino que me va a volver el resultado, que sería 22. Este de acá me va a devolver el resultado, que sigue siendo 13, y este de acá, por mucho que yo tenga en desorden los parámetros, me va a devolver un hola, ¿verdad? Me va a imprimir un hola. Lo vamos a ejecutar. Yo creo que acá me va a tirar lo siguiente, y si se dan cuenta, me retorna un hola y un 30. ¿Por qué el 30? Porque yo acá en ningún momento le puse una instrucción para que no me ejecutara el return. Como sale del if, pues sigue ejecutando lo demás. Pero si se dan cuenta, solo en la tercera me imprimió el hola, ¿verdad? Porque el parámetro número 1 es igual a 20. Entonces, lo que quiere decir ahí es que no importa el orden en el que yo lo pase, siempre y cuando yo le indique a qué parámetro le estoy enviando directamente el valor. ¿Ok? No sé si queda clara esa parte, o está un poco confusa, no se termina de entender. ¿Qué piensan? Ok, bueno, entonces acá me hacen una pregunta, que si quiere solamente el segundo parámetro, o sea, solo quiere enviar el segundo parámetro. Pues acá prácticamente no hay forma de enviar solamente el segundo parámetro, ¿verdad? A menos que, si yo le indico acá que quiero un valor por defecto, así 30 por defecto, y solo mando un valor, por ejemplo acá le indico que quiero el número 2 igual a 10, por ejemplo. Entonces acá lo que va a hacer es que me va a imprimir un, bueno, cambiamos a 20. Entonces como número 1 vale 30 y número 2 vale 20, entonces la respuesta me va a dar 50. Entonces ahí debería de funcionar. Entonces efectivamente funciona, ¿verdad? Ya tenemos el 50, ¿verdad? Pero en este caso pues solamente es posible debido a que yo le estoy mandando el número 2 y que ambos tienen valores por defecto. Porque si yo le quito esto de acá al número 1, vamos a ver si esto sigue siendo válido. Vamos a hacer la prueba de fuego. Efectivamente acá me dice que hay un error, ¿verdad? Porque dice que está requiriendo un argumento en esa posición que es el número 1, ¿verdad? Yo acá, como lo estoy omitiendo, no, y como el número 1 es full obligatorio, pues entonces acá me tira ese error de que me hace falta definir el valor para el número 1. Y nada más. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces no sé si ya no hay más dudas, pues podemos dejar la clase hasta aquí. En cuanto a las funciones y los tipos de parámetros, ¿cómo los podemos definir? Hay más formas de definir parámetros, podemos definir listas, podemos definir diccionarios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si no hay más dudas, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues ya nos podemos retirar. Y nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora, 9 p.m. hora colombiana. Y solamente eso, que pasen una feliz noche.